Hola, yo soy Omar Antolín y les voy a hablar acerca de la sutil relación entre homología y homotopía. Primero quiero agradecer a los organizadores de la sesión, a Gabriela Hinojosa y a Luis Celso Chan por haberme invitado. Muchas gracias. Cuando empezamos a hablar sobre los grupos de homotopía, INDX, para transmitir la intuición de lo que son, típicamente decimos algo como que cuentan o miden cuántos hoyos de dimensión n tiene X. Y eso está muy bien, pero desafortunadamente decimos exactamente lo mismo acerca de HN de X, los grupos de homología. Entonces, tenemos dos maneras distintas de formalizar la misma intuición, y uno podría pensar que entonces los grupos de homotopía y los grupos de homología tienen que ser muy parecidos y comportarse de manera muy parecida. Eso no es del todo cierto. Sí hay relaciones estrechas entre ambos, pero también hay bastante comportamiento independiente. En esta plática les quiero dar una serie de ejemplos que muestran lo diferente que puede ser la homotopía de la homología. Hablaremos acerca de las siguientes relaciones que pueden tener dos espacios topológicos. Pueden ser homotópicamente equivalentes, pueden tener grupos de homotopía isomorfos y pueden tener grupos de homología isomorfos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto coinciden o difieren estas relaciones entre espacios? También vamos a hablar de varias clases de mapas. Una función continua puede ser parecida a un isomorfismo en uno de los siguientes sentidos. Podría ser una equivalencia homotópica, podría ser una equivalencia débil, lo cual quiere decir que induce isomorfismos en los grupos de homotopía, o puede ser una equivalencia homotópica, perdón, una equivalencia homológica. Eso quiere decir que induce isomorfismos en los grupos de homología. También puede ser parecida a la función constante cero en uno de los siguientes sentidos. Podría ser nula o nulo homotópica. Eso quiere decir que es homotópica a una constante. Puede ser cero en homotopía, o sea, inducir cero entre los grupos de homotopía, o cero en homología, inducir el homomorfismo cero en los grupos de homología HN con n mayor que cero. Una función continua entre dos espacios conexos por trayectorias siempre induce la identidad en H0, ¿no? Por eso en la definición de cero en homología pedimos que induzca el homomorfismo cero en HN con n de 1 en adelante. Bueno, entonces hay algunas implicaciones entre estas relaciones y entre estas clases de mapas, y algunas cosas que son ciertas, pero no mucho. Para todo lo demás hay contraejemplos. Les voy a decir básicamente todo lo que es cierto ahorita. Son teoremas clásicos. Primero, los grupos de homotopía y de homología son invariantes homotópicos. Eso quiere decir que si dos espacios son homotópicamente equivalentes, entonces tienen grupos de homotopía isomorfos y tienen grupos de homología isomorfos. Y más concretamente, si tienen una función que es una equivalencia homotópica entre dos espacios, entonces esa función induce isomorfismos en los grupos de homotopía, es decir, es una equivalencia débil, e induce isomorfismo en los grupos de homología, es decir, es una equivalencia homológica. Algo también cierto, pero un poco más sutil, es que una equivalencia débil siempre es una equivalencia homotópica. Es decir, basta que una función induzca isomorfismo en los grupos de homotopía para concluir que también induce isomorfismo en los grupos de homología con coeficientes enteros. Aquí solo usaremos homología con coeficientes enteros. Esto es una propiedad un poco más sutil, pero altamente deseable de la homología singular. Ok. También están los teoremas de Whitehead y de Hurevich, que dan relaciones entre homotopía y homología. Primero los de Whitehead. Una equivalencia débil entre complejos CW es una equivalencia homotópica. Por este teorema yo considero la diferencia entre equivalencia débil y equivalencia homotópica como un tecnicismo. La mayor parte de los espacios, digamos, usuales tienen algún origen geométrico o quizá en la combinatoria. Entonces típicamente son variedades diferenciables o son complejos simpliciales, y todos esos son complejos CW, y para ellos no hay diferencia entre equivalencia débil y equivalencia homotópica. Ok. Otro teorema de Whitehead dice que una equivalencia homológica entre espacios simplemente conexos es una equivalencia débil. Y aquí es muy importante que los espacios sean simplemente conexos. Hay una generalización para cuando no lo son, pero es más complicado. El grupo fundamental puede meter mucho ruido en estas cuestiones, y
hay bastantes teoremas que se simplifican para espacios simplemente conexos. Entonces, ser una equivalencia homológica sí basta para hacer una equivalencia débil cuando se es una equivalencia homológica entre espacios simplemente conexos. Y los teoremas de Hurevich dan una relación más directa entre los grupos de homotopía y de homología. H1 es la belianización de pi1, y cuando un espacio es simplemente conexo, el mínimo grado en el que el grupo de homotopía es distinto de cero coincide con el mínimo grado en el que la homología es distinta de cero, y esos dos grupos de homotopía y de homología son isomorfos entre sí. Ok, pero ahora vamos a lo divertido, los contraejemplos. Ok, primero, ahora queremos dos espacios que tengan los mismos grupos de homotopía, pero diferentes grupos de homología. Entonces, les recomiendo que pausen el video y piensen por ustedes mismos en un ejemplo de este fenómeno. ¿Okay? ¿Ya regresaron? Le doy la bienvenida de nuevo a los que me hicieron caso y pausaron el video. Un ejemplo de estos espacios es RP2 cruce S3 y S2 cruce RP3. Aquí RP2 es el plano proyectivo real, RP3 es el espacio proyectivo real de dimensión 3. Y estos dos espacios tienen los mismos grupos de homotopía, pero diferentes grupos de homología. ¿Por qué es eso? De nuevo, les recomiendo que pausen el video y piensen por ustedes mismos. Bienvenidos de nuevo. Para empezar, los dos espacios tienen grupo fundamental Z2, ¿no? Esto es porque el grupo fundamental de un producto es el producto de los grupos fundamentales, y de los factores RP2 y RP3 ambos tienen grupo fundamental Z2, y S2 y S3 ambos son simplemente conexos, ¿no? Pero ¿cómo podemos calcular los grupos de homotopía superiores para ver que esos también coinciden? Pues no podemos. La respuesta es que no calculamos los grupos de homotopía superiores, pero de todos modos podemos ver que son los mismos para estos dos espacios. Ambos espacios tienen cubriente universal S2 cruce S3. Ese espacio, S2 cruce S3, es un cubriente doble de ambos espacios que estamos comparando, y es simplemente conexo. Entonces es el cubriente universal. Y los grupos de homotopía de pi2 en adelante de un espacio coinciden con los de cubriente universal. Entonces, nuestros dos espacios tienen los mismos grupos de homotopía porque ambos tienen los grupos de homotopía de S2 cruce S3, ¿no? Aunque no podamos calcular esos grupos. Nadie sabe cuáles son los grupos de homotopía de S2, ni nadie lo llegará a saber. Ok. ¿Y por qué no tienen la misma homología? Pues la homología aquí la podemos calcular con el teorema de Kunev. La versión más popular del teorema de Kunev es con coeficientes en un campo, pero el teorema también es cierto con coeficientes en los enteros, siempre y cuando al menos uno de los factores tenga homología dada por grupos abelianos libres. Entonces, en este caso podemos usar el teorema de Kunev porque en ambos productos uno de los factores es una esfera. Entonces aquí podemos ver que efectivamente la homología difiere, pero incluso podemos ver que el grado máximo en el que la homología es distinta de cero también difiere. RP2 cruce S3 solo tiene homología hasta grado 4, y S2 cruce RP3 tiene homología hasta grado 5. Y si saben acerca de orientabilidad, esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Los espacios que estamos comparando, ambos son variedades diferenciables de dimensión 5, pero RP2 cruce S3 no es orientable porque tiene un factor no orientable, RP2, y un factor que sí es orientable, S3. En cambio, para S2 cruce RP3, ambos factores son orientables y entonces el producto es orientable. Y bueno, de nuestras variedades de dimensión 5, la que es orientable tendrá H5 igual a Z, y la que es no orientable tendrá H5 igual a 0, y el grupo anterior, H4, será Z2, ¿no? Que es lo que observamos con el teorema de Kuhn. Ok, siguiente contraejemplo. Espacios con la misma homología, pero diferentes grupos de homotopía. Pausen el video, piensen en un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. CP2, el plano proyectivo complejo, y S2 cuya S4. Debe estar bastante claro que esos espacios tienen los mismos grupos de homología. De hecho, así escogí la cuña para atinarle a la homología de CP2.
Pero, ¿por qué no tienen los mismos grupos de homotopía? Bueno, ¿cómo los calculamos? Para el plano proyectivo complejo podemos hacer esto. Una de las maneras de definirlo es como el cociente de una acción de S1 en S5, ¿no? S5 lo podemos pensar como la esfera unitaria en C3 y S1 los podemos pensar como los complejos de norma 1. Esos actúan en la esfera unitaria de C3 por multiplicación y el cociente es CP2. Entonces, tenemos una fibración con base CP2, espacio total S5 y fibra S1, ¿no? Y de la sucesión exacta larga de grupos de homotopía de esa fibración, vemos que los grupos de homotopía de CP2 coinciden con los de S5 en grado 3 y superior, ¿no? Entonces, en particular, pi3 de CP2 es 0, porque es pi3 de S5. ¿Y cómo podemos calcular los grupos de homotopía de la cuña? Bueno, para eso podemos usar el teorema de Hilton-Milner, que es justo para calcular grupos de homotopía de cuñas. Y ese lo que dice es que el espacio de lazos de S2 cuña S4 es débilmente equivalente que los mismos grupos de homotopía que un producto infinito que empieza como escribí aquí, espacio de lazos de S2, cruz lazos de S4, cruz lazos de S5 y tiene una infinidad más de factores, que son, cada uno de esos factores es espacios de lazos de alguna esfera, y puse las primeras 3 dimensiones que aparecen, 2, 4 y 5. El patrón de cuáles dimensiones de esferas aparecen y cuántas veces cada una es un poco complicado. Si les gusta el álgebra, tiene que ver con álgebras de Lie libres, y si les gusta la combinatoria, pueden pensar que tiene que ver con palabras de Linden. En cualquier caso, no vamos a necesitar los demás factores, que todos son espacios de lazos de alguna esfera de dimensión mayor. Y en particular de aquí podemos ver que pi3 de S2 cuña S4 es pi3 de S2, y entonces es Z. Ok. Entonces, de hecho, estos dos espacios, CP2 y la cuña S2 cuña S4, no van a tener ningún grupo de homotopía en común de grado 3 en adelante, porque uno tiene los grupos de homotopía de S5 y el otro incluye los de S5 como un sumando, pero tiene también los de S2 y de S4. Ok, déjenme decir un poco más acerca de este ejemplo. Si nuestra meta no fuera probar que no tienen los mismos grupos de homotopía, sino que nos conformáramos con menos, si nos hubiéramos conformado con probar que no son homotópicamente equivalentes, en ese caso no necesitaríamos calcular los grupos de homotopía. Podríamos haber observado simplemente que tienen distinto anillo de cohomología. En el anillo de cohomología de una cuña aparece el anillo de cohomología de cada uno de los sumandos, con relaciones adicionales que hacen que los productos de clases de un sumando y del otro sean 0. Entonces, por ejemplo, el anillo de cohomología de S2 cuña S4 tiene el generador de la cohomología de S2, A, el generador de la cohomología de S4, que es B, y esos tienen las relaciones que satisfacen en cada sumando por separado, es decir, A cuadrada es 0 y B cuadrada es 0, pero además la relación de que A por B es 0, ¿no? Ok. Y el anillo de cohomología de CP2 es muy conocido, que es polinomios en una variable, A, también de grado 2, módulo la relación de que A al cubo es 0, ¿no? Y si introduzco un generador superfluo para A cuadrada, puedo reescribir ese anillo como polinomios en dos variables, A y B. A es de grado 2, B es de grado 4, y las relaciones que cumplen son A por B es 0, B cuadrada es 0, igual que en el anillo anterior, pero la última relación es que A cuadrada es igual a B en lugar de ser igual a 0. Esa es la diferencia entre los dos anillos. Okay. Ahora, pero ese mismo truco no nos funcionaría, por ejemplo, para distinguir la suspensión de CP2 de la cuña S3, cuña S5. Y no serviría el mismo truco porque esos sí tienen el mismo anillo de cohomología. En cualquier espacio que sea una suspensión, todos los productos de clases de cohomología de grados mayores que 0 son 0. Los productos siempre son 0. Entonces, esos tienen el mismo anillo de cohomología. Pero sí podemos distinguirlos con un truco similar a considerar el anillo de cohomología. En este caso, podríamos usar las operaciones de Steenrod para distinguirlos, particularmente SQ2. Entonces, no tengo tiempo de explicar eso, pero lo menciono por si no han oído hablar de las operaciones de Steenrod, les da curiosidad.
Ok, siguiente contraejemplo. ¿Qué tal ahora un par de espacios que tengan los mismos grupos de homología, los mismos grupos de homotopía, pero que no sean homotópicamente equivalentes? Pausen el video, piensen en un ejemplo. Una manera de obtener un ejemplo es considerar los haces fibrados sobre S2, cuya fibra también es S2. Hay dos de ellos salvo isomorfismo. El trivial, desde luego, que es S2 cruz S2, y otro. El otro lo podemos construir así. Cualquier haz sobre S2 va a ser trivial en el hemisferio norte, porque el hemisferio norte es contráctil, y trivial en el hemisferio sur, por el mismo motivo. Y está determinado por cómo pego a lo largo del ecuador esos dos haces triviales. La función de pegado es una función que va del ecuador, que es S1, a el grupo de simetrías de la fibra que estén considerando. Y entonces aquí bastaría considerar las simetrías euclidianas de S2, que es SO3. ¿No? Pi1 de SO3 es Z2, así que hay dos haces, el trivial corresponde a la clase 0 en Z2 y el de la clase 1 es el otro. ¿Okay? Esos dos espacios, los espacios totales de esos haces, digo que tienen los mismos grupos de homología y de homotopía, pero que no son homotópicamente equivalentes. Para ver que tienen los mismos grupos de homotopía, podemos verificar que en este caso ambos haces tienen una sección. Y cuando eso pasa, la sucesión exacta larga de grupos de homotopía del fibrado se cinde y entonces el espacio total tiene los mismos grupos de homotopía que el espacio total del haz trivial. Para verlo de la homología, tal vez lo más simple es considerar una construcción diferente de X, el espacio total del haz no trivial. Se puede construir como un cilindro doble de la fibración de Hopf. Más adelante les recuerdo qué es la fibración de Hopf, pero por lo pronto basta que sepan que es una función de S3 a S2. El cilindro doble quiere decir que toman S3 cruz el intervalo 0, 1 y las tapas del cilindro, que son S3 cruz 0 y S3 cruz 1, las pegan con copias de S2, una de cada lado, eso doble, usando la fibración de Hopf, ¿no? Entonces, la definición precisa está aquí en la lámina, es el cociente de la unión ajena del cilindro sobre S3 con dos copias de S2 por una relación de equivalencia que identifica las tapas del cilindro con las copias de S2. Y usando esa descripción de X es fácil calcular su homología. Lo pueden cubrir con dos abiertos. Uno de ellos es la imagen de S3 cruz el intervalo de 0 a 2 tercios, digamos, y el otro abierto es la imagen de S3 cruz el intervalo de 1 tercio a 1. Esos dos se intersectan en S3 cruz un intervalo y es fácil usar la sucesión de Mayer-Vittoris para calcular la homología y ver que es la misma que la de S2 cruz S2. Y de hecho, esta descripción como cilindro doble también permite decir algo acerca del anillo de cohomología de este espacio X, suficiente para distinguirlo del anillo de cohomología de S2 cruz S2. Si ustedes colapsan uno de esos dos abiertos que dije a un punto, lo que queda es CP2. Entonces tiene un mapa de X a CP2 y si ven lo que ese mapa induce en cohomología, ven que en X hay una clase en grado 2, la imagen del generador de CP2, cuyo cuadrado es un generador de H4. ¿Ok? Y eso no pasa en S2 cruz S2. Ahí pueden ver con un poquito de álgebra que si toman una clase en grado 2 y la elevan al cuadrado, nunca obtienen el generador de H4. Siempre obtienen un múltiplo par del generador de H4. ¿Ok? Sé que esto fue muy breve, pero si no se les ocurría qué preguntarme en la sesión de preguntas, me pueden preguntar más sobre esto. Ok. Siguiente ejemplo. Un mapa que sea cero en homología, pero no sea cero en homotopía. Pausen el video, piensen en su ejemplo. Hola de nuevo. La fibración de Hopf es un ejemplo de esto. Ahora sí les voy a recordar qué es la fibración de Hopf. Es un mapa de S3 en S2. A S3 lo vamos a pensar como la esfera unitaria en C2. Y a S2 lo vamos a pensar como la esfera de Riemann, también conocida como la recta proyectiva compleja. Lo pueden pensar como la compactificación a un punto de los complejos, ¿no? Y pensando en S3 y en S2 de esta forma,
La fibración de Hopf está dada simplemente por división, con la estipulación de que dividir entre 0 da como resultado infinito, ¿no? W entre 0 es igual a infinito para cualquier W. Ok, esa es la fibración de Hopf. Y con esa descripción es fácil ver que todas las preimágenes de puntos en S2 son homeomorfas a S1. Y de hecho esta función eta es un haz fibrado con fibra S1. Y si ven la sucesión exacta larga de grupos de homotopía para esa fibración, es fácil ver que la fibración de Hopf induce un isomorfismo entre los grupos de homotopía de S3 y de S2 en grados de 3 en adelante, ¿no? Entonces, para nada es 0 en homotopía, al contrario, es un isomorfismo en todos esos grados. Todos esos grupos son distintos de 0. Ahora, por otra parte, en homología tiene que inducir 0 simplemente porque los grupos de homología nunca ocurren en el mismo grado, ¿no? El único grupo de homología distinto de 0 de S3 es H3, ¿no? En grados positivos, y el único de S2 es H2. Entonces, eta estrella siempre va de un grupo que es 0 a otro que no lo es, o viceversa. O entre dos grupos que ambos son 0. El punto es que están desfasados los grupos distintos de 0. ¿Ok? Ahora al revés. ¿Se podrá que un mapa sea 0 en homotopía, pero no sea 0 en homología? Pausen el video, piensen en un ejemplo. Se puede construir un ejemplo entre estos dos espacios. El toro de dimensión 2, que es S1 cruz S1, y la esfera S2. Estoy diciendo que hay algún mapa entre ellos que es 0 en homotopía y no es 0 en homología. Si todavía no saben cuál mapa es, pausen el video. Una manera clásica de construir el toro es tomar un cuadrado e identificar los lados opuestos por medio de una traslación, ¿no? Si toman el perímetro del cuadrado y lo colapsan a un punto, lo que obtienen es una esfera de dimensión 2. Entonces, este proceso de colapsado es una función continua del toro a S2. Esa función es 0 en homotopía, pero no es 0 en homología. No es 0 en homología por construcción, ¿no? Manda a la 2 celda del toro en la 2 celda de la esfera, de manera que el interior va homomorfamente al interior de la celda. Entonces, por construcción es un isomorfismo en H2. Y por otra parte, es 0 en homotopía, de nuevo, porque los grupos no se alinean. El único grupo de homotopía distinta de 0 del toro es pi1, que es Z más Z. Y pi1 de S2 es 0. S2 sí tiene grupos de homotopía distintos de 0, todos de pi2 en adelante, pero el toro en esos grados tiene 0. Entonces, Q estrella automáticamente es 0. ¿Okay? Ahora, subiendo un poco el grado de dificultad, tal vez. ¿Qué tal un mapa que sea 0 tanto en homología como en homotopía, pero que no sea nulo homotópico? Y los espero. Podemos conseguir un ejemplo de eso combinando los dos ejemplos anteriores. Necesito una versión del ejemplo del toro en dimensión un poco más alta. Tomen el toro dimensión 3, S1 al cubo, y hay un mapa de ahí a la esfera S3 análogo al que habíamos discutido. El toro tridimensional lo puedo pensar como el cubo en el que identifico las caras opuestas por medio de una traslación. Si colapso toda la frontera del cubo a un solo punto, obtengo una esfera de dimensión 3, ¿no? O si saben las estructuras CW usuales del toro, lo que estoy haciendo es colapsar el 2 esqueleto. ¿Mm? Ok. Entonces yo digo que la composición de esta función Q con la fibración de Hopf es un ejemplo de lo que estoy buscando. Es 0 tanto en homología como en homotopía, pero no es nula. Es 0 en homotopía simplemente porque Q lo es, ¿no? Eta no, eta es un isomorfismo de pi3 en adelante, pero la composición es 0 porque Q es 0. Y en homología es 0 porque eta es 0. Y recuerden que Q no era, ¿no? Q es isomorfismo en H3. Pero la composición es 0 tanto en homotopía como en homología porque uno de los factores es. Y ahora falta ver por qué esta composición no es nula. Si la composición fuera nula, entonces Q se factorizaría por la fibra homotópica de eta. ¿Sí? Esto es parecido a homomorfismos de grupos abelianos. Si la composición de dos homomorfismos es 0,
es porque el homomorfismo que se aplica primero cae dentro del núcleo del otro homomorfismo. Para funciones continuas entre espacios topológicos es exactamente igual. Si una composición es nulo homotópica, es porque la función que se aplica primero se puede factorizar a través del análogo del núcleo de la otra, que es la fibra homotópica. Y como eta es una fibración, la fibra homotópica es la fibra usual, que en este caso es S1. Entonces, si eta compuesta con Q fuera nula, Q se factorizaría salvo homotopía como una composición de una función que va del toro dimensión 3 a S1, seguida de una función de S1 en S3. Pero una composición de esa forma tiene que ser 0 en H3 porque H3 del círculo es 0. Y eso contradice lo que sabemos de Q. Q es un isomorfismo en H3. Entonces esta contradicción dice que eta compuesta con Q no puede ser nula. Ok. Ahora, ¿qué tal una función que sea una equivalencia homológica, pero no sea una equivalencia débil? Y a lo mejor ahorita están pensando que no habíamos dicho que eso no se puede. Si están pensando eso, se están acordando del teorema de Whitehead, pero ese teorema de Whitehead tiene como hipótesis que los espacios sean simplemente conexos. ¿Sí? Y efectivamente, entre espacios simplemente conexos no hay contraejemplos de este estilo. Cualquier equivalencia homológica entre espacios simplemente conexos también es equivalencia débil. Pero a lo mejor hay un contraejemplo para espacios que no son simplemente conexos. Entonces, piensen ahorita cuál es su ejemplo favorito de un espacio que no es simplemente conexo, que tiene la misma homología que algún otro espacio que conozcan, y podemos intentar usar ese ejemplo. ¿Se acordaron de la esfera homológica de Poincaré? Esa, les recuerdo que se construye de la siguiente manera. Tomen un dodecaedro sólido, relleno, algo de dimensión 3, identifiquen las caras opuestas. No sé qué tanto han jugado con un dodecaedro, pero a lo mejor saben que las caras opuestas no difieren por una traslación, sino que están ligeramente desfasadas, 36 grados. Entonces pueden identificar las caras opuestas por medio de una rotación de 36 grados y escójanlas siempre en la misma dirección, las rotaciones, y obtienen lo que se llama la esfera homológica de Poincaré. Después de hacer la identificación, obtienen una variedad, ya no tiene esquinas ni nada. Esto es parecido a la construcción del toro, empezando con un cuadrado identificando lados opuestos. Ya queda una variedad donde todos los puntos tienen una vecindad, es el plano euclidiano en el caso del toro, y en este caso el espacio euclidiano de dimensión 3. Entonces, esta esfera homológica de Poincaré es una esfera de dimensión 3. Y se llama así, uno, porque Poincaré la describió, y dos, porque es una esfera homológica, lo cual quiere decir que tiene la misma homología que la esfera de la dimensión correspondiente. Entonces tiene la misma homología que S3. Y de hecho, el mapa que obtenemos al colapsar la frontera del dodecaedro sólido a un solo punto es un mapa de la esfera de Poincaré a S3 que induce isomorfismo en los grupos de homología, porque el único grupo de homología en grados positivos que estos tienen distinto de 0 es H3, y este mapa de colapso manda la celda de dimensión 3 de la esfera de Poincaré a la celda de dimensión 3 en la esfera S3. Entonces, esta es una equivalencia homológica. Y afirmé que no es una equivalencia débil, ¿no? Y también afirmamos que la esfera homológica de Poincaré no es simplemente conexa, ¿no? Y de hecho, como S3 sí es simplemente conexo, basta probar que la esfera homológica de Poincaré tiene un grupo fundamental no trivial para saber que Q no es una equivalencia débil porque no induciría un isomorfismo en P1, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grupo de homotopía de la esfera homológica de Poincaré? Bueno, no es demasiado difícil de calcularlo, pero solo les digo el resultado. El grupo fundamental de la esfera homológica de Poincaré es el grupo de simetrías de rotación del dodecaedro. Entonces, no es simplemente conexo y por lo tanto Q no es una equivalencia débil. ¿Okay? Muchas gracias por poner atención a esta plática. Si quieren leer las láminas con calma, están en esta dirección web. Hasta luego.